En esta clase vamos a ver la enseñanza de la lengua escrita en el aula. La alfabetización inicial es un proceso continuo y sistemático. Tenemos la alfabetización temprana, la inicial, que abarca desde el nivel inicial hasta la finalización del primer ciclo. Es decir, que la temprana se da antes de que el niño ingrese a la alfabetización inicial. Posteriormente tenemos la alfabetización avanzada, que abarca desde cuarto grado hasta que termina el nivel secundario. Y la alfabetización académica, que es aquella que cursan algunas personas como ustedes que hacen estudios superiores. La alfabetización inicial entonces abarca desde el nivel inicial y el primer ciclo de la escuela primaria y consiste en apropiarse de las bases del sistema de la lengua escrita y de las habilidades de lectura y de escritura. Los aprendizajes fundamentales de la alfabetización inicial, en un primer momento lo que vamos a ver es que la alfabetización inicial o la lengua escrita, la enseñanza de la lengua escrita, inaugura un recorrido cognitivo en la mente de los niños, que este recorrido cognitivo no lo tienen las culturas ágrafas, es decir, aquellas culturas que no tienen una lengua escrita. Los contenidos que se enseñan en esta etapa de la alfabetización inicial son bases, cimientos, son pilar o la estructura inicial y las condiciones para que los niños puedan aprender cualquier contenido del currículum. Es por eso que es tan importante enseñar las bases del sistema de la lengua escrita de manera correcta. ¿Qué es alfabetizarse? Alfabetizarse es aprender a leer y a escribir en el contexto escolar. Saber leer y escribir no es solamente dominar el código escrito, es decir, el código gráfico como tienen aquí en pantalla, sino tener la capacidad para comprender y producir diversas clases de textos escritos. Aquí tenemos los conocimientos que están implicados en la alfabetización inicial. Tenemos, por un lado, el conocimiento sobre la escritura, por otro, el conocimiento sobre la escritura como estilo y sobre el sistema alfabético. Conocimiento sobre la escritura en el sentido de que el niño tiene que reconocer que la escritura ocupa un lugar específico y que es un sistema diferente del resto de sistemas que puede conocer, como por ejemplo el sistema de numeración o los lenguajes pictóricos, musicales. El conocimiento de la escritura como estilo escrito tiene que ver con la diferencia que tiene la escritura respecto del habla, ¿sí? No se escribe de la misma manera como se habla. Y finalmente el sistema de nuestra lengua escrita, que es alfabético. O sea, el chico tiene que saber cuáles son los signos de la escritura, cómo trazarlos y con qué instrumentos los tiene que trazar. La lengua escrita es un código lingüístico propiamente dicho y por lo tanto es independiente de la lengua oral correspondiente. De esto nosotros ya hemos hablado. Hemos dicho que por un lado tenemos la lengua oral y por otro lado la lengua escrita y que ambas lenguas son distintas. Por eso también hemos hablado de que el niño en la escuela va a aprender una segunda lengua que es la lengua escrita, que es correspondiente a la lengua oral, pero tienen sus diferencias. La lengua escrita alfabética, un sistema de escritura del español, representa la estructura fonológica de las palabras. Esto es, las grafías representan fonemas. Por eso es que tenemos una correspondencia entre un fonema y un grafema. Ya vamos a ver más adelante cómo se da esta correspondencia. Cuando nos comunicamos mediante la lengua oral, extraemos el significado del mensaje sin prestar ninguna atención a la estructura sintáctica ni a los sonidos. Al hablar y escuchar no es necesario atender en forma consciente a estos aspectos del lenguaje. Pero, ¿qué pasa? Para poder leer y escribir en una lengua alfabética, es necesario tomar conciencia de que las palabras están formadas por sonidos.
Este conocimiento le va a permitir al niño inducir las correspondencias entre las letras y los sonidos, es decir, entre el grafema y el fonema. El dominio de estas correspondencias es un factor central en el proceso de alfabetización. Bien, aquí tenemos el sistema alfabético y la conciencia fonológica. La conciencia fonológica está ligada al sistema alfabético o al principio alfabético. El sistema alfabético representa los sonidos que conforman las palabras a través de las letras. Y la conciencia fonológica es la relación entre los sonidos, que son unidades del habla, y las letras, que son unidades de la escritura. Recuerden que hemos hablado de que es diferente o son procesos distintos el proceso de la lectura y el de la escritura. La conciencia fonológica es muy importante desarrollarla en el niño en la etapa de la alfabetización inicial. Es una condición importante para el aprendizaje de la lectura. Permite descubrir el principio de organización del sistema alfabético e inducir las reglas de correspondencia entre grafías y sonidos. Los procesos cognitivos que están involucrados en la alfabetización inicial, y este es un aporte de las ciencias cognitivas, ¿no? de la psicolingüística, ¿qué es lo que nos dice? Que el niño aprende a leer usando dos procesos. Por un lado tenemos un proceso en el que convierte los grafemas en fonemas, que se llama vía subléxica o fonológica, y otro proceso en el que recupera la información que tiene almacenada en su léxico mental, que ese es el proceso léxico. Entonces tenemos dos procesos de apropiación de la lengua escrita: el proceso subléxico o vía subléxica y la vía lexical. La vía subléxica consiste en convertir los grafemas en fonemas, ¿sí? Las letras, las grafías, en el sonido que le corresponde. Y la vía léxica en recuperar de su léxico mental, ya vamos a ver cómo lo hacemos a través de una secuencia didáctica o de varias secuencias didácticas, cómo hacemos para que el niño recupere del léxico mental esas palabras que ya tiene incorporadas. Bueno, esta imagen ustedes lo han visto ya en clases, ¿no? Hablábamos de que se trata de una canción que está escrita en ruso. Nosotros no conocemos el código en el que está escrito, pero a pesar de ello podemos inferir algunas situaciones que tienen que ver con este texto, ¿no? Decíamos que es una canción. Bueno, hay ciertos conocimientos que nosotros tenemos que nos permiten acercarnos a esta canción. Lo mismo le ocurre al niño el primer día de primer grado, cuando tiene textos escritos o cuando la maestra, por ejemplo, le presenta una canción y él no sabe el código, porque puede presentar una canción escrita o una poesía, no sabe el código, pero el docente va a ir guiándolo para que se vaya apropiando del código de la lengua escrita. Aquí tenemos el alfabeto. Sabemos y ya hemos hablado de que no, a ver, por el hecho de conocer este alfabeto en ruso, podemos conocerlo, pero no por eso vamos a poder escribir alguna palabra en ruso. Para leer y escribir palabras, aprendizaje del sistema alfabético de escritura. Bueno, será necesario que los niños tomen conciencia de que las palabras están formadas por sonidos, es decir, que desarrollen una conciencia fonológica. También es necesario que comprendan que las letras representan los sonidos de las palabras, que tiene que ver con las correspondencias, ¿sí? La correspondencia que se da entre el grafema y el fonema. Y que reconozcan las letras y aprendan a trazarlas
diferencias entre el desarrollo de habilidades perceptivas y motrices. El niño tiene que percibir que lo que ve escrito es una D y tiene que aprender a trazarlo. Entonces, ¿hacia dónde va orientado el circulito de la D, por ejemplo, para que la diferencie de la B? Bueno, ¿cómo se aprende una lengua escrita? La lengua oral ya hemos dicho que es natural, que se adquiere, que es auditiva, que tiene que ver con el habla y la escucha. Y la lengua escrita hemos dicho también que es cultural, que se requiere un aprendizaje sostenido y sistemático, que es visual, porque yo veo la escritura, y que los procesos implicados son el de lectura y escritura. La escritura de palabras. Hay que permitir al niño deslindar los sonidos de las palabras y esto le va a facilitar y acelerar el aprendizaje de la escritura, porque el niño puede inferir las correspondencias entre los sonidos y las letras y una vez que las conoce, usar este conocimiento para escribir palabras. Por ejemplo, tomamos el nombre del niño, Tomás. El niño lo ve escrito, separamos, podemos cortar el cartelito en cada una de las letras, separamos esas letras, entonces el niño ahí está deslindando, nosotros lo hacemos a propósito para que lo pueda hacer él, deslindamos estos grafemas, pero el niño va a tener que asociar cada grafema con el fonema que le corresponde. Entonces, por ejemplo, la T de Tomás suena T, ¿sí? Es distinto el sonido de la letra del nombre que recibe. Es importante que podamos decirles al niño o a los niños los sonidos para que ellos vayan asociando el grafema con el fonema que le corresponde. Es decir, la T suena T, ¿sí? Y vamos a ver que hay grafemas cuyos fonemas se pueden alargar y hay fonemas que hay que repetirlos, como es en el caso de la letra T. Por ejemplo, la letra O sí puedo alargarlo, O, la M también, entonces ahí vamos uniendo Tomás, la A también, la S también se pueden alargar. Esto, que fíjense que acá dice, una vez que las conoce, va a poder usar este conocimiento para escribir otras palabras. Porque, por ejemplo, tomemos el caso de la palabra tomate. Él ya tiene, o ellos, ¿no? En general, en el grupo de niños, ya tienen el conocimiento de Tomás. Y tomate se escribe parecido a Tomás. Bueno, también en la escritura de palabras comienzan a usar una estrategia analítica para escribir las palabras. Repiten la palabra, la dicen varias veces, la van analizando sonido por sonido, recuperan las letras correspondientes. Esto que seguramente ustedes han visto, que los niños van repitiendo la palabra, ya vamos a ver en las secuencias didácticas, la pueden decir varias veces y las analizan. Entonces, nosotros seguimos con el mismo ejemplo de Tomás. Le damos el cartelito con el nombre. Ellos van a repetir, les decimos acá dice Tomás, repetimos. A ver qué dice Tomás. La dicen varias veces y van analizando sonido por sonido para recuperar las letras. T, to, tom, ¿sí? No es tan sencillo. Para nosotros sí lo es porque nosotros ya somos escritores y lectores expertos. Pero para el niño no es sencillo. Fíjense que hay muchos niños que quizás, vamos al mismo ejemplo de Tomás, quizás tardan mucho. Entonces empiezan a decir t, y no lo pueden unir con O. Entonces le ayudamos, le decimos to. Tom, repite el nene, le decimos toma, toma. Lo mismo va haciendo el niño, ¿no? Tarda más de 7 segundos en poder deslindar estos sonidos, asociarlos, pero como tarda más de 7 segundos, no puede recuperar el concepto de la palabra, ¿no? O el valor final de la palabra. ¿Por qué? Porque la psicolingüística nos dice que para poder comprender lo que dice
una palabra o para poder sintetizar estos sonidos y decir, por ejemplo, en este ejemplo que decíamos, Tomás, poder decir, dice Tomás. Eso se tiene que hacer en menos de 7 segundos, porque si no, la memoria de control no funciona. Acuérdense que tenemos un sistema de memorias, la operativa y la de largo plazo. Bueno, la operativa tiene un tiempo que es de 7 minutos. Nosotros cuando leemos vamos haciendo movimientos acádicos, se llama, ¿no? No fijamos la vista a lo largo de toda la frase, sino vamos haciendo algunos saltos entre una palabra y otra. Por ejemplo, aquí yo puedo empezar desde permitir y sigo a deslindar, después sigo de las. Pero como tengo un campo visual lo suficientemente amplio, puedo ver qué es lo que dice. Bueno, el niño, si nosotros le ponemos una sola palabra, Tomás es una palabra corta, pero si le ponemos una palabra que es más larga, va a tardar mucho más. Entonces, no puede hacer ese procedimiento o proceso de síntesis. También tiene que prolongar los sonidos, y esto es una estrategia que utilizan espontáneamente para poder identificar los sonidos y producir escrituras que cada vez sean más completas. Los niños tienen necesidad de escuchar los sonidos para poder escribir, ¿no? Esto del autodictado. Esto tiene que ver con que el cerebro necesita. Fíjense que esto en el proceso de alfabetización se va dejando de lado. ¿Pero por qué? El niño cuando empieza a escribir o a leer necesita pronunciar al leer, necesita pronunciar lo que lee. El cerebro hace esto, ¿no? El chico pronuncia, lo escucha y de ahí de la audición llega al cerebro. Yo decía que esto en el proceso de alfabetización se va eliminando. ¿Por qué? Porque en la medida que va automatizando el proceso de lectura, va pudiendo no vocalizar cuando lee. Entonces, esto hace que cuando lee el proceso de comprensión sea mucho más rápido, porque no tiene que pasar por el oído, sino que va directamente de la vista al cerebro. Porque me salté un paso, lo que hace es, con la vista, observa, después el cerebro le manda la orden a que lo pronuncie, esta pronunciación la escucha y de ahí va la palabra al cerebro. Es mucho más largo el recorrido que hace la palabra. Por eso es que tenemos que tratar de que el niño vaya automatizando estos procesos de comprensión lectora. Bueno, la lectura de palabras es un complejo de habilidades y conocimientos. Algunos están relacionados con la identificación rápida de las palabras escritas y otros están vinculados con la comprensión del lenguaje y del mundo. Comenzar a leer reconociendo las palabras al convertir las letras en los sonidos que les corresponden y juntar estos sonidos. Deben aprender a convertir las letras en sonidos y a hacer una síntesis de esos sonidos, a juntarlos. Lo mismo que hemos estado hablando recién. Este proceso se reconoce con el nombre de recodificación fonológica. ¿Por qué? Porque las palabras escritas están en un código. El niño o la persona al leer lo decodifica, pero él tiene que hacer una recodificación porque él todavía no está está aprendiendo el código escrito. Lo lee, lo decodifica y la recodificación consiste en asignarle este sonido al grafema que le corresponde. Bien, en otro video vamos a continuar con los errores que cometen los niños y por qué los cometen.